Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Efesios 6:13. Una vez más, te damos la bienvenida a nuestra reunión virtual. Queremos que quites todo distractor y que te prepares para buscar al Señor. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante el trono de la gracia a pedirte, Señor, que nos bendigas de una forma especial, una forma que cambie nuestras vidas, que cambie nuestras mentes. Te queremos pedir, Señor, que tu voz hoy nos diga al oído qué es lo que quieres tú de nosotros. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son tus palabras.
Príncipe de paz, hermoso
Bendiciones, mis amados hermanos, qué hermoso nuevamente estar con ustedes este día domingo. No sé cuántos domingos llevamos ya así, pero seguimos predicando la palabra del Señor. Repito que es una especie de, como que si nos hubieran trasladado a la universidad. Perdón el ejemplo, pero creo que es el ejemplo más adecuado. Cuando estudiábamos en el colegio, en la primaria, preprimaria, nuestros padres iban, supervisaban, preguntaban, las maestras enviaban notas, etcétera, ¿verdad? Y ya cuando se llega a la universidad, ninguna madre se atrevería a ir a preguntarle al licenciado, al ingeniero, cómo va su hijo, ¿va? Porque el mismo catedrático creo que la cuadraría. Así nos ha sucedido a nosotros en la Iglesia de Cristo. Cuando estábamos en el templo, de alguna manera hay servidores, diáconos, gente que controla, tienen que poner atención, apagar sus celulares, pero eso sería como la primaria, la preprimaria. Ahora en esta pandemia creo que hemos avanzado a la universidad y solo los responsables se adecúan para oír la palabra, solo los responsables adoran al Señor, solo los responsables incluso diezman y ofrendan, porque pues ya no está la misma infraestructura que se pone en un templo, ¿verdad? Entonces ya queda la responsabilidad universitaria, por decirle así, ya solo para los que se van a graduar, entiéndase, solo para los que van a ser levantados y no están distraídos. Porque recuérdese que la palabra lo que dice es velad. Velad es estar atentos. Queremos recordarte que si tienes una necesidad específica, puedes llamar al número de teléfono 4028-7989. Recordemos lo que dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11, del 1 al 2. Te recordamos que en la iglesia todos los días puedes llevar tus diezmos y ofrendas y depositarlo en el buzón. Consulta al número 4028-7989 para saber qué día especial habrá un anciano orando por las mismas. O puedes hacer tus depósitos en las cuentas que aparecen en tu pantalla. Recuerda siempre notificar tu depósito. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Es un gusto poder volvernos a saludar y hacerlo alrededor de la mesa del Señor. Creo que es extremadamente hermoso y valioso para nosotros poder hacerlo y compartir un poquito también aquellas cosas que el Señor pues ha ido revelando, platicándolo para que seamos exhortados y también bendecidos. Espero que usted esté teniendo una semana muy bendecida en el Señor y en medio de esta pandemia usted sea guardado. Acuérdese que Israel en medio de las plagas fue guardado en la tierra de Gosén, en Egipto, y Gosén significa acercándose o cercanía a Dios. En la medida en que nosotros más nos acercamos a Dios, más vamos a ser nosotros guardados de toda manera de plaga. Y eso también nos habla un poquito acerca de la cobertura, acerca de cómo Dios quiere que nosotros nos resguardemos bajo esas alas proféticas de la gallina que dice el Señor a Israel que Él quería cubrirles. Quisiera hablarle, yo estuve abordando hace unos días el tema de los que retroceden. Quisiera empezar continuando, mejor dicho, por ahí, ¿verdad? Hablando un poquito por ahí, siempre de este tema referente a los que retroceden en miras de que necesitamos nosotros seguir avanzando.
y que si nosotros retrocediéramos, pues bueno, esto sería, pues obviamente no sería beneficioso para nosotros. Sin embargo, vemos o percibimos o nos enteramos a veces de que en medio de situaciones difíciles, algunos tienen la tendencia a retroceder en vez de avanzar. Yo creo que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos ser como el búfalo, que en medio de la tormenta tiene él la disposición, esas fuerzas de búfalo para avanzar, no importa si tiene que caminar en contra de la tormenta, ese búfalo pues de todas maneras avanza. Entonces no retrocedamos, ¿verdad? Aquí el mensaje es que nosotros no tenemos que retroceder. Quisiera comenzar hablando acerca de, pues esto ya de alguna manera lo he mencionado, pero para mí es importante volverlo a mencionar por cuestión de refrescarlo y que tal vez alguien que no lo haya visto pues se entere. Pero según lo que dice Romanos 12:2, hay 3 estadios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Estos 3 estadios obviamente estarían hablando del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, siendo lo perfecto aquello que está relacionado con el lugar santísimo. Pero también ver, hermanos, de que el hecho de que porque nosotros hagamos algo bueno no significa que ya lo alcanzamos todo, sino que en lo bueno nosotros tenemos que aprender aún más a crecer y crecer para que nosotros alcancemos aquellas cosas que son tanto agradables como perfectas. A veces los cristianos y los humanos nos conformamos solamente con lo bueno. Yo me recuerdo cuando estudiábamos, algunos estudiantes se conforman con la nota mínima para poder ganar el curso. Para mí la nota mínima, según lo que estamos viendo, es lo bueno. Pero el que quiera agradar a Dios, quiere aprender a agradar a Dios, el agradar es la clave. Ahí está el centro de esto, es el agradar, porque el agradar, cuando nosotros agradamos a Dios, buscamos agradar a Dios, el paso que corresponde es llegar a lo perfecto. Si aprendemos a agradar, vamos a llegar a ser perfectos. Si nos conformamos con solamente lo bueno, entonces nunca vamos a llegar a lo perfecto. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos esto: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cómo haces tú las cosas? ¿De qué manera haces tú las cosas? ¿Te gusta hacer las cosas bien o te gusta hacer las cosas bien, pero con el fin de agradar a la otra persona, que sean cosas agradables? Bueno, si agrada, va a llegar a ser perfecto. Bueno, eso es lo que dice Romanos 12:2. Entonces, hemos estado viendo, yo quisiera aquí volverlo a revisar con usted, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Esto es un tema pues bastante amplio, ¿verdad? Hemos solamente querido poner la lupa en algunas cosas puntuales que son importantes y que con eso nosotros consideremos cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Ojo con eso, ¿verdad? Siempre con miras a hacer la iglesia perfecta. La que se casa con el Señor es la iglesia perfecta del Señor, la que no solo hace lo bueno, no solo hace lo agradable, sino que aprende a llegar a lo perfecto. Bueno, entonces, hay que ver, ¿verdad? Y entonces hemos estado parados en esto, en Hebreos 10:38. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si este verso de Hebreos 10:38 nosotros lo encajamos aquí en esto que estamos viendo, ¿verdad? De aquí de lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Pues el que retrocede, vamos a poner aquí yo, retrocede. El que retrocede, no agrada. Entonces, como no agrada, entonces nunca llega a lo perfecto. Eso quiere decir que hay personas que pueden estar haciendo lo bueno, pero que están retrocediendo. Le pongo un ejemplo. Un cristiano que está sirviendo a Dios, pero no deja el pecado, el servicio es bueno, pero el no abstenerse de pecado es desagradable a Dios. Entonces, como no agrada a Dios, entonces no llega a lo perfecto. Por ejemplo, también, ¿verdad? Un cristiano que quisiera de alguna manera comprar el favor de Dios diezmando y ofrendando,
que lo podría intentar hacer, pero que se olvida de Dios en todos sus planes y en sus caminos, este hace lo bueno, ¿verdad? Lo bueno lo está haciendo. ¿Qué es lo bueno? Diezmar y ofrendar. O sea, hay que hacerlo, esa es la base, por ahí se empieza. Pero como no ha dejado de hacer lo malo, entonces no agrada. Entonces, por lo tanto, está retrocediendo. Por lo tanto, no avanza. Por lo tanto, no va a llegar a lo perfecto. Le pongo otro ejemplo, ¿verdad? A veces hay cristianos con mucho, yo ya lo he mencionado, pero valga la pena repetirlo, hay cristianos que a veces vienen a tomar Santa Cena una vez al mes y qué bueno que toman Santa Cena. La Santa Cena es importantísima, tenemos Santa Cena muy próximamente, ya en estos días. Le recuerdo también, por cierto, comprar ahí su jugo de uva y su pan, y tomar la Santa Cena es buenísimo, es valiosísimo, es importantísimo, pero si se olvida de Dios todo el resto del mes, entonces no agradó, solo hizo lo bueno, pero no agradó. Como no agradó, no llegó a lo perfecto. Espero estarme dando a entender, hermanos. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí nosotros en esta cita de Hebreos 10:38. El justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces el que retrocede no agrada. Por lo tanto, el que no agrada no va a tener la capacidad de alcanzar lo perfecto. Yo quiero que tú y yo alcancemos ser la iglesia perfecta del Señor, la iglesia amada del Señor, la iglesia que de alguna manera no es una iglesia que retrocede, sino una iglesia que alcanza y busca la perfección en el nombre del Señor. Bueno, entonces, hay que ver acerca de los retrocesos. ¿Puede un cristiano retroceder? Bueno, de hecho usted se da cuenta, hermano, que aquí en Hebreos 10:38, aquí en Hebreos 10:38, usted mira que el que retrocede es un justo. o sea que hay que tener cuidado, hermano. Nosotros que tal vez consideramos estar bien, mire, yo le quisiera decir, por eso el que cree estar bien, mire que no caiga, ¿verdad? Porque en la autojustificación nosotros podríamos tener un pequeño de problema en ese sentido. Bueno, dice Lucas 9:62, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Aquí viene otra clave importante, porque ya estábamos diciendo, pusimos de ejemplo los que sirven, pero no agradan, los que diezman, pero no buscan el agrado, los que toman Santa Cena, pero no buscan agradar todo el mes. Y aquí yo pondría otra, porque entonces aquí se pone alguien que pone la mano en el arado, y poner la mano en el arado es bueno, pero mira para atrás, está retrocediendo. Y entonces, como mira para atrás, no se hace apto para el reino de Dios por causa de la imperfección, porque no agradó. Acuérdese que lo que aborta que nosotros agrademos a Dios es ver o para atrás o retroceder. Bueno, por eso es que esto es tan importante, porque si un cristiano durante la pandemia o cualquier momento de su vida, él ha cometido el error de estar viendo para atrás, creo yo que puede cometer el error de involucionar, y si involuciona no va a llegar a ser perfecto. Entonces aquí nosotros sí necesitamos, con la ayuda del Señor, considerar esto, consideremos esto, considerémoslo nosotros, para que en el nombre de Jesús ninguno de nosotros, ni de los que nos miran, pues tengamos nosotros esa situación en nuestra vida. Bueno, entrémosle a esto, ¿verdad? Entrémosle a esto. Yo empecé ya a hablar de esto, le decía yo, aquí puse algunos casos de algunos que yo he visto que retroceden. Pues aquí estaría la mujer de Lot, vamos a ver, que por la nostalgia volvió su vista a Sodoma y se convirtió en una estatua de sal. También podríamos ver a los jinetes que junto al camino, por no estar en el camino sino junto al camino, la serpiente Dan los muerde, son derribados y caen al suelo. De esto le quiero hablar hoy, de Israel y la muerte de los jueces.
Elí, al escuchar de la pérdida del arca, el arca representa la presencia del Señor, cae al suelo y muere desnucado. Acuérdense que la Biblia dice que el que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Y esto fue lo que le pasó a Elí, porque constantemente él dejó de escuchar la voz de Dios, se negó a escuchar la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice que en esa época escaseaba la palabra de Dios y que entendía la responsabilidad de recibir la palabra era Elí. Pero como él cerró su oído, entonces Dios le quitó su presencia. Cuando le quitó la presencia, se va al suelo y entonces o sea, cae para atrás. Y entonces ahí sería Saúl, cuando está agonizando, voltea a ver para atrás y mira una malecita. Y esa malecita es el que le da muerte. O sea, que hermanos, volver para atrás sí es bien complicado, ¿verdad? Es algo terrible. Ahora, los que ponen los pies en el lodo, de esto hablamos la vez pasada, que dejan la fuente de agua viva. La Biblia dice que el temor al Señor es fuente de agua viva. Y entonces se consiguen cisternas rotas y entonces terminan en el lodo cenagoso, que cenagoso ahí vendría a ser heces fecales. Bueno, con esto yo de alguna manera le quiero poner de ejemplo, hermano, que verdaderamente es complicado uno estar retrocediendo. Es bastante complicado. Bueno, miremos pues la muerte de los jueces. Cuando hay una muerte de jueces, Israel tenía un problema. Y el problema que empezó a manifestar Israel fue el hecho de que empezaron a involucionar. Entonces miren lo que dice Jueces 2:18. Aquí está, Jueces 2:18. Dice, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez. Mire qué importante esto, hermano. Y los libraba de las manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus enemigos, se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y les afligían. Verso 19, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. O sea que todo lo que avanzaban con un juez, hermano, aparecía un juez, Israel avanzaba, digámoslo para nosotros espiritualmente, conquistaban, alcanzaban, moría el juez y entonces Israel tenía la mala costumbre de volver para atrás y se corrompían más que sus padres, porque también la Biblia dice que el postrer estado de aquel que abre la puerta a algo que Dios ya limpió viene a ser peor. Entonces se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoseles, inclinándoseles ante ellos, y no dejaban ni sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces, ¿cuál es el problema de Israel? El problema de Israel es que ellos perdían la relación con Dios en la ausencia de jueces. Padre Santo, esto es bien complicado, hermano, porque esto es retroceder, y los que retroceden no agradan a Dios, y dice aquí la Biblia que ellos se corrompían en pos de la idolatría. Esto es bien complicado, hermanos, porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasa ahora con el pueblo de Dios en la ausencia de sus jueces? ¿Qué pasa ahora cuando el pueblo de Dios tal vez tenga jueces, pero los jueces que tengan no son buenos jueces, sino que son jueces con malos pensamientos? ¿Qué pasa si la persona que debería de juzgar las cosas por un estatus de criterio, de madurez espiritual, no ha crecido ni ha desarrollado un buen criterio? Y entonces ellos de alguna manera no juzgan bien las cosas. Es complicado, porque a la larga lo que hace esto es que se convierta en una manera de involución, de corrupción. Déjeme ponerle otro verso acá, hermano, porque en caso comparativo, ya vimos por un lado vimos lo que le pasaba a Israel cuando no habían jueces. Ahora, mire lo que le pasa a Israel cuando sí hay jueces. Y creo que es bien importante. Dice
Bueno, aquí el Señor dice que lo está limpiando de toda escoria en el contexto, pero dice, entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual, aquí viene lo importante, será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Pero por qué? Porque hubo una restauración de jueces. Hubo una restauración de jueces. Entonces dice acá, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos lo serán con justicia. Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Bueno, entonces miremos acá cómo está este tema de los jueces para ver si nos podemos nosotros convertir en buenos jueces. Miremos, a ver qué dice aquí la Biblia. ¿Cómo nos podemos convertir en buenos jueces? Bueno, en el nombre del Señor. Santiago 2:4 dice, no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Mire, aquí hay algo que le tengo que explicar antes. Perdón que me adelanté en el pensamiento. Usted se tiene que convertir en un juez. Bueno, de hecho, usted ya es un juez. Lo que yo no sé es qué tipo de juez sea usted. Porque en la ausencia de jueces, nosotros mirábamos que lo que había era involución. En la presencia de jueces justos, lo que hay es ciudad de justicia, ciudad fiel. Bueno, voy a volver aquí para volver que usted lo mire, ¿verdad? Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al final, de los cuales será llamada ciudad de justicia y ciudad fiel. Entonces, aquí están los dos parámetros. Si no hay jueces justos, hay involución. Si hay jueces justos o buenos jueces, entonces hay una evolución hacia la justicia y hacia la ciudad fiel. Pero yo lo que quiero que usted asimile es el hecho de que usted es un juez. Porque digámoslo así, este ministerio de juez no necesariamente es exclusivo de los ministerios Doma, los 5 ministerios. Mira, a ver si me puedo dar a entender. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro deben ser jueces de la iglesia, definitivamente. Y ellos deben en sí mismos también juzgar muchas cosas. Pero ese es un ministerio de diaconía. El ser juez es un ministerio de diaconía, no es un ministerio de los ministerios primarios. Eso quiere decir que también un anciano, un diácono o una ovejita de la iglesia, un servidor, a su vez también tiene que convertirse en juez, porque él tiene que adquirir este ministerio. Usted tiene que adquirir el ministerio diaconía de ser juez, pero no porque usted no lo sea ya, sino que lo que pasa es que tal vez nosotros somos jueces, pero somos jueces que de alguna manera no hemos evolucionado nuestro pensamiento, y como no hemos evolucionado nuestra manera de pensar, pues entonces podemos estar juzgando las cosas, pero no las podemos estar juzgando bien. Mire, le voy a poner un ejemplo. Espero no meterme en líos con lo que le voy a decir, pero hermano, mire, cuántas injusticias se cometen en el mundo por la gente que debería de repartir justicia. Incluso nosotros, hermano, no sé si usted también lo ha visto, pero de hecho hay documentales de proyectos en Estados Unidos, se miran mucho de esos, de gente que dedica su vida a luchar en contra la sentencia que ciertos jueces le han dado a algunos hombres, que son sentencias injustas, incluso hombres que los mandan a la silla eléctrica a morir, ya están sentenciados a muerte, pero no son ellos los que deberían de morir, sino que un juez no tenía las herramientas suficientes, o no tuvo buenos pensamientos el juez, o se dejó presionar por alguien y le dio a esa persona una sentencia que no le correspondía. Y estas organizaciones que le digo han luchado, y algunos de ellos han de hecho comprobado que hombres que han muerto en ejecuciones no eran ellos los que tenían que morir, sino otros, y algunos otros los han podido rescatar antes de que se mueran. Entonces, sí hay jueces que cometen errores,
Hay jueces que se equivocan, hay jueces que de alguna manera no van a hacer bien las cosas. Y eso es, estoy hablándole de gente sabia, entendida, que conoce las leyes de la tierra. Y bueno, ellos le darán cuentas a Dios cuando lo tengan que dar cuenta. Pero yo no estoy hablando de ellos, yo estoy hablando de nosotros, que tenemos que convertirnos en jueces con criterio. Pero aquí tenemos nosotros que desarrollar criterio. Mire, ¿cómo decir esto sin ofender? Bueno, espero que nadie se va a ofender porque todos somos humanos y entonces yo voy incluido en el paquete. Pero yo estuve leyendo ahí un poquito, hermano, de que el razonamiento es la manera en que nosotros pensamos. El cerebro de nosotros se desarrolla primero en muchas otras cosas, como los sentimientos, como poder tener nuestras funciones de nuestros deditos, de nuestras manos, de locomoción. Todo eso se desarrolla temprano en nuestra edad. Pero lo último que desarrolla el cerebro es la capacidad de razonar. Porque eso se tiene que ser enseñado. Dice que nosotros primero aprendemos a hablar antes que aprender a razonar. Por eso que tal vez un niño se pone a dar una conversación que no tenga ningún sentido lógico, pero él está hablando, pero no necesariamente está razonando. O sea que nosotros primero aprendemos a hacer acciones antes que razonar. Eso espero que no le ofenda a nadie porque eso nos pasa a todos nosotros. Pero en el camino, nosotros necesitamos aprender a pensar. Por eso le digo que nadie se va a ofender. Pero nosotros nos tienen que enseñar a pensar. Así como nosotros aprendimos, por ejemplo, le decía yo de la locomoción, usted tal vez aprendió a jugar fútbol, aprendió a leer y a escribir, así es su cerebro. Yo no sé si usted sabía, pero usted tiene que instruir a su cerebro para que su cerebro sepa cómo razonar, cómo pensar, porque la función está, pero hay que adiestrarlo. Bueno, de hecho, muchas personas no les gusta esto y entonces no les gusta pensar. Y entonces por eso es que hay gente que no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta resolver problemas con su cerebro, porque fíjese que yo, por ejemplo, unas cosas que yo vi en la universidad, yo estudié mercadeo y administración de empresas, pero yo sí tenía una queja con mi universidad en el sentido que yo sentía que a nosotros nos metían mucha matemática. Yo sé, claro que pues mucho para mí, porque comparado con un ingeniero, pues para ellos tal vez era poco, ¿va? Pero para mí era bastante. A mí no mucho me gustaba, entonces yo tenía esa lucha en mi alma. Entonces un día un compañero de nosotros de la universidad sí se animó y le dijo al ingeniero: mire, ingeniero, ¿por qué tenemos nosotros tanta matemática en la carrera? Entonces él le dijo: mire, yo no les voy a poder dar una explicación de por qué se los pusieron en el pensum. Lo único que les voy a decir es que esto a ustedes les va a ayudar, les está enseñando a su cerebro a pensar. Y con eso me bajó a mí en la moto, porque dije, eso sí es importante. Porque yo puedo memorizar sin saber pensar. Y mucha gente así hace las cosas mecánicamente sin estar pensando en lo que está haciendo. No está razonando lo que está haciendo, entonces hace las cosas mecánicamente, se convierten como en robotitos, pero no piensan. Y entonces cometen errores, se les olvidan las cosas porque todo lo hacen mecánicamente. Pero entonces yo dije, esto sí, entonces sí es importante, porque nos están enseñando a pensar, no solo a aprender o recibir un montón de información que no vamos a saber cómo usarla o ordenarla en nuestra mente, sino que nos está enseñando a resolver problemas, a ver más allá. Y yo creo que también nosotros necesitamos aprender a razonar. ¿Por qué le digo esto? Es que yo no me estoy saliendo de la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque usted es un juez. Y un juez necesita necesariamente, hermano, necesita meditar, razonar las cosas antes de emitir un juicio. Pero la gente no es así, hermano. Mire, regularmente la gente todo lo juzga a la ligera. No tiene un parámetro de criterio o no tiene criterio. Y entonces emite un juicio de algo muy prontamente sin esperar que Dios le hable o que razonen las cosas
Y entonces eso puede generar problemas. Porque la mayoría no ha aprendido, la mayoría de la humanidad no ha aprendido a pensar. Lo que ha aprendido es a ejecutar, pero no a pensar. De hecho, usted mira que en las corporaciones grandes, pareciera que los que menos hacen son los altos ejecutivos. Ellos son los que llegan más tarde al trabajo, son los que se van más temprano, son los que menos fuerza física ejecutan. Y entonces un montón dirán, sí, pero yo trabajo con mi fuerza física 10, 12 horas y ahí se está sentado en un escritorio 4 horas y a le pagan 20,000 quetzales y el otro que todo el día se macanea, le pagan el salario mínimo. Sí, pero lo que pasa es que aquel que está 4 horas ahí, aprendió a pensar. Y entonces él no le pagan por lo que hace con su fuerza física, sino por lo que su cerebro analiza datos, descompone una información, la pone y dice, esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces usted mira que de hecho las grandes ideas en el mundo, hermano, hoy se desarrollan más por lo que la gente piensa que por lo que mecánicamente se hace. Es mejor pagado. ¿Verdad? Mire cuánto usted le pagan a un agricultor, que yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, solamente estoy diciendo cómo funciona el mundo. Pero a un agricultor, ¿cuánto le pagan? ¿Y cuánto le pagan al que vende lo que el otro se macaneó todo el día en recoger ahí en el campo? Gana más el que vende que el que lo hace. Para mí eso es una injusticia, pero así funciona el mundo, porque se valora mucho el pensamiento. Bueno, si eso será natural, hermano, y nosotros somos espirituales, deberíamos nosotros de pedirle al Señor que nos ayude a analizar las cosas, pero no desde una óptica humana, sino pedirle al Señor que nos ayude bajo una óptica espiritual y que esa óptica espiritual nos ayude a juzgar todas las cosas. Yo que por eso tuve que regresar porque me había saltado muchas cosas. Entonces, ¿cómo nos tenemos nosotros que convertir en buenos jueces? Porque le repito que usted ya es juez, pero yo en el nombre de Jesús espero que usted sea un juez, pero de los buenos, de Dios, que todo lo juzga, pero con un juicio justo y que no va a cometer usted una injusticia hacia sí mismo o hacia los suyos por no juzgar bien. Entonces, mire pues, ahora sí, Santiago 2:4, vuelvo. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces? Pero mire cómo son estos jueces, ¿eh? Son jueces, pero son jueces con malos pensamientos. Ahora, yo le hablaba del razonamiento, yo le hablaba de la manera de pensar, perfecto, todo eso está lindo, pero yo no me lo estoy inventando, aquí lo dice, mire, es la palabra pensamiento, ahí es el griego 1261, que es dialogismos, que significa razonamiento. Entonces, estos de Santiago 2:4 son jueces con malos razonamientos, razonan mal, su mente no desarrolla bien la idea. Entonces ellos tienen que aprender a pensar. No se va a ofender conmigo, hermano amado, porque todos nosotros tenemos que aprender. Esto no es un tema de que si alguien es inteligente o no es inteligente. Yo no estoy diciendo eso. Yo sé que usted es sumamente inteligente y sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y si usted teme al Señor, eso ya lo hace usted un sabio. Más sabio que los que se dicen ser sabios y creen que no hay Dios, porque la Biblia dice que los necios dicen que no hay Dios. Entonces ellos son necios y nosotros somos sabios. Eso estamos ahí claro, ¿verdad? Que la inteligencia es ver venir el mal y apartarse de ella. Si usted se aparta del mal, usted es inteligente, más inteligente que los que se dicen ser inteligentes y se gastan todo su salario de un mes en un viernes de parranda. Entonces más inteligente que ellos. Yo sé que usted es inteligente y es sabio, yo no lo estoy insultando, pero que usted sea inteligente y sabio no lo exime de que usted y yo necesitamos aprender a razonar. Usted y yo necesitamos aprender a razonar, y tenemos que razonar. ¿Cómo nos va a enseñar la Biblia a aprender a razonar? ¿Vamos a razonar a la manera del mundo? ¿Vamos a razonar a la manera de Dios? Bueno, yo le voy a preguntar a la Biblia porque yo necesito aprender a razonar a la manera en que Dios razona. Y entonces mi mente se va a volver una con la mente de Dios porque tengo los pensamientos de Cristo. Bueno, espero estarme dando a entender, hermano amado. Entonces, mire pues, aquí le pongo yo un ejemplo. Mírelo usted, considérelo usted, y yo creo que aquí usted va a verlo. Pero mire pues,
en este ejemplo hay dos maneras de razonar. Se pone en el ejemplo dos maneras de razonar. Uno de los clientes aquí está diciendo que es un 6 y el otro de los clientes ahí está diciendo que es un 9. Y ambos tienen razón, porque ambos están razonándolo todo desde su óptica, desde su manera de ver la vida. Entonces, tienen razón, pero que ellos tengan razón no significa que tengan toda la razón. Espero estarme dando a entender con el ejemplo. Mire, pues, escoja usted ahí darle la razón a uno de los dos. Supóngase que usted escoge al 9, porque usted dice 6 es de hombre, entonces el 9 es de fruto, entonces me gusta más el 9, entonces agarró usted al cliente que dice que es 9. Ok, usted es el 9. Pero que usted tenga la razón en el razonamiento, no exime que el otro también tenga razón. Lo que pasa es que ambos lo están viendo desde su óptica. Y entonces aquí nos meten un problema, porque si los dos tienen la razón, ¿quién tiene la razón? Pues yo le diría que ninguno de los dos tiene la razón desde su óptica, ya se lo repetí. Pero el que tiene la razón absoluta es Dios, porque Dios, digámoslo así, en el ejemplo que le estoy poniendo acá, está viendo a ambos, pero los está viendo desde afuera, imparcialmente. Y como Él los está viendo imparcialmente, puede tener criterio de considerar a ambos. Déjame ponerle un ejemplo aquí con esta imagen que usted está viendo acá. Pero mire pues, por ejemplo, ahorita hay dos criterios con respecto a lo que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia y la crisis económica. Uno está viéndolo desde un ángulo y dice, hay una crisis de salud. Supongamos que usted dice así, es un médico y un médico está viendo desde su ángulo y dice, hay una crisis de salud, entonces no podemos atenderlos a todos, yo soy médico, no me doy abasto, me van a seguir trayendo gente, se me va a morir la gente, no hay recursos para atenderlos, entonces todos que mejor se encierren en sus casas, así detenemos la cantidad de muertos, ¿ok? Desde su ángulo tiene razón. El otro no está pensando en la crisis de salud, sino que está pensando en la crisis económica. Y entonces él dice, ¿saben qué? Necesitamos abrir el país porque si no el país va a quebrar económicamente y entonces se va a morir la gente no de salud sino de hambre, entonces tienen que salir a trabajar todo el mundo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Desde este ángulo, así como lo estamos viendo, los dos. Los dos tienen la razón desde su ángulo. Pero entonces, ¿nosotros a qué vamos a hacer? No, hermano, mire, yo pienso que sí deberíamos de guardarnos todos unos 6 meses más y que nadie salga. Pero él, ¿por qué piensa así? Porque él tiene la refrigeradora llena de comida. Entonces, para él no hay problema estar encerrado. Pero ¿y el que vive al día? Cada día lo vive al día. Él no puede encerrarse en su casa. Entonces él también tiene razón. Entonces, ¿cuál es el problema que ha habido? Supóngase que ambos son cristianos. Uno tiene la refrigeradora llena, el otro tiene la refrigeradora y la panza vacía. Y entonces el otro dice, no, yo voy a salir a trabajar porque ya no nos pueden mantener así. Entonces sale a trabajar y entonces el que tiene la refri llena, que también tiene razón, señala al que sale a trabajar. Entonces ambos tienen razón desde su óptica, pero no tienen la absoluta razón. Entonces ambos, como no razonan bien, voy a volver aquí al verso que le leí de Santiago 2:4, como ambos no razonan bien, entonces son jueces con malos pensamientos, con malos razonamientos. Hermano amado, nosotros tenemos que aprender a juzgar, pero como juzga Dios. Y entonces aquí hay un problema porque todo el mundo está juzgando mal. Bueno, todo el mundo que no ha aprendido a convertirse en un buen juez. Porque cada quien juzga en base a su conveniencia y no en base a otro criterio. Entonces aquí deberíamos de nosotros tener un tercer factor. Porque lo que sí debe haber es una razón absoluta y una verdad absoluta por sobre todos los demás razonamientos. Entonces déjenme ponerle aquí este factor de 1 Corintios 4:5. Dice, por tanto, mire cómo dice, no juzguéis antes de tiempo. Juzgar antes de tiempo se llama en las leyes de lo humano prevaricato.
No juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que venga el Señor. Ah, ya vio, hermano, entonces hasta que venga el Señor Jesús a juzgar todas las cosas, entonces se puede juzgar. No, no necesariamente está diciendo eso. Sí, el Señor va a venir a juzgar las cosas cuando Él regrese. Pero aquí lo que está diciendo es, mire, si usted lee el contexto, dice, Él sacará a la luz todas las cosas en las que están en tinieblas y las pondrá a manifiesto los designios de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pero entonces aquí hay varios factores. Mire, yo quiero, a ver si lo puedo aquí leer, ponerlo con usted. Pero miren pues, un primer factor aquí, se lo voy a poner en rojo. No juzgues antes de tiempo. Ya le decía yo que esto se llama prevaricato. Juzgar antes de tiempo. Ok, el otro factor, aquí está, a la par está el otro, pero me lo voy a saltar por cuestión de didáctica. El otro factor es que no deberíamos de juzgar sin que salgan las cosas que están ocultas. Porque mucha gente solo juzga lo que se mira visiblemente, pero no juzga lo que, no espera, a que salga a luz lo que todavía no se ha visto. Por ejemplo, si usted, Dios lo toma en cuenta para ministrar a alguien, una de las reglas de oro, hermano, es que usted no le tiene que dar la razón al que está ministrando si ese se está peleando con otro hermano. ¿Por qué? A ver, por lógica. Porque el cliente que está aquí le dice, mire hermano, lo que pasa es que aquel hermano es un desventurado, mira que me quitó 10 quetzales y entonces, va. Y entonces viene usted y si no es un juez con buenos pensamientos o buen razonamiento, bueno hermano, usted tiene razón, ¿cómo que le quita 10 quetzales? ¡Qué bárbaro! No, yo le voy a hablar al pastor para que siente aquel hermano. Y entonces ya le dio la razón y juzgó mal, porque no fue y consultó antes con el que le quitó 10 quetzales, ¿por qué le quitó 10 quetzales? Cuando llega con el otro le dice, mira vos, ¿y por qué le quitaste 10 quetzales a aquel? Porque aquel me debe a mí 6 meses de renta. Entonces, aunque sea 10 quetzales, va a ponerle algo de la luz. Entonces, ahí ya su criterio ya sacó a luz algunas cosas que estaban ocultas. Lo otro es que, hermano, no deberíamos nosotros juzgar, sino que tenemos que esperar que venga el Señor y nos revele las cosas. Mire, hermano, genuinamente, ¿cuántos cristianos se esperarán para emitir su juicio? Esperan a que el Señor les hable y que les revele, o se van con la finta porque aquel videíto de YouTube está bien editado, hermano, está bien chilero, y el que habla es un cliente bien calidad, se mira chilero, entonces habla bien, ese me convenció. Y aquel video todo gacho de YouTube, ese no mucho me gustó, está mal editado, está con una voz así toda fea, entonces a mí se me hace que ese es falso. Ese es su criterio. Ese es su criterio para discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Ese es el criterio. O el criterio de nosotros está sesgado en base a nuestra conveniencia. O el criterio de nosotros está, o tenemos que emitirlo porque ni modo, hay que opinar algo porque si no, ¿verdad? O nuestro criterio como hijos de Dios no debería de ser, hermano, esperar que el Señor nos diga esto, lo que está pasando en realidad es esto, esto y esto. Y tiene que venir una revelación. A veces también te voy a decir, la revelación tal vez no te va a caer a ti, sino que le va a caer a la cobertura tuya. Y entonces tú tienes algo en tu corazón que no lo has aprendido, el Señor no te ha hablado, pero de repente viene tu cobertura y dice, el Señor me habló esto y esto, mire lo que dice la Biblia, y te revelan algo, y tú, ya entendí por qué está pasando esto, y aquello, y aquello, y aquello. Bueno, ¿cómo juzgas? Porque en la ausencia de jueces hay retroceso, y el que retrocede no agrada a Dios. Pero si hay buenos jueces, entonces hay avance. Mire, aquí le pongo yo otro ejemplo. Te vamos a meter en líos, ¿verdad? Pero yo creo que, mire, ¿cómo analiza usted esto? ¿Cómo analiza usted este criterio? Aquí es un noticiero, hermano, que bueno, pues es bastante decepcionante lo que colocan, pero analícelo usted, ¿verdad? No me lo crea porque eso lo estoy diciendo, pero mire, por ejemplo, noticia del 25 de junio del 2020 comparada con una noticia del 24 de junio del 2020, o sea, una después de otra. ¿Qué es lo que dicen? Dice, California rompe los registros de coronavirus.
Las reuniones en las casas, las reuniones en las casas impulsarían la propagación mientras que más jóvenes se enferman. Entonces lo que está diciendo esta noticia es, no se reúnan en casa, no nos sigamos reuniendo. Ok, eso es podríamos nosotros decir, bueno, aquí están dando una noticia y lo demás. Pero un día antes de ellos, decían, las protestas de Black Lives Matter no han llevado a un incremento en los casos de coronavirus según una investigación. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Salgan a protestar a las calles, eso no enferma, pero reunirse en su casa, eso sí enferma. Eso, hermano, ahí le pongo yo a usted para que analice su criterio, para ver si usted razona con buenos pensamientos y que el Señor le revele. Pero aquí le pongo yo algo que a mí me deja, híjole, digo yo, aquí la cosa está tremenda, ¿verdad? Como que algo aquí no es verdadero. No, es que es por lógica, ¿verdad? Aquí debe haber felino en cautiverio. Se lo dejo para que lo analice, porque usted tiene que aprender a analizar todo con un criterio bíblico, ¿verdad? Y hermano, ¿y cómo le hago? No sé cómo. Bueno, entonces métale la Biblia, vamos a ver. Y no dice la Biblia que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y que en el mundo habrán guerras, y cuando vemos la palabra nación contra nación y reino contra reino, ahí la palabra es etnia contra etnia, está hablando de razas, y lo que estamos viendo acá es la protesta de los negros en contra de los blancos, raza contra raza, se están dividiendo, y entonces esto está profetizado como una señal bíblica, y que también la Biblia dice que el cuarto jinete va a venir con plagas, y que una de esas herramientas es para matar la cuarta parte de la humanidad, y que nosotros estamos viendo eso, hermano, ¿verdad? Entonces, y que esto confluye ahora, y qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es su criterio? Porque una cosa le dicen que las reuniones son malísimas y la otra dicen, salgan a la calle, no hay problema. Para hacer protestas no hay problema. Para reunirse en su casa, hacer un culto a Dios, no, ahí sí puede la gente enfermarse. Pero en la calle protestar y estar miles de personas ahí juntas, no, ahí no hay problema. Le diría yo, ¿cuál es el criterio? Se lo dejo ahí. Juan 5:30. ¿Cómo tenemos que juzgar? Mire, dice, yo no puedo hacer nada. Aquí está hablando el Señor Jesús. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Ahora, mire, esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante porque aquí se queda estancado un montón de gente para juzgar mal. Por este motivo, juzgan mal un montón. Entonces, mire, dice, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Pero por qué? Porque no busco mi voluntad. Vaya, mire, pues, supongamos que la voluntad mía es decir que abramos la iglesia porque no existe la enfermedad y entonces que esta enfermedad no existe. Pero ¿por qué lo dicen? Porque yo quiero abrir la iglesia. Sí, pero ahí no estoy usando bien el criterio. O sea, ahí estoy viendo solamente mi voluntad. Si yo meto mi voluntad en esta ecuación, hermano, yo creo que definitivamente vamos a cometer errores. ¿Por qué un empresario dice que abramos? Porque él está perdiendo dinero. Pero esa es su voluntad, ¿verdad? ¿Por qué un médico dirá que mejor todo el mundo encerrado? Porque muchos enfermos. Entonces esa es la voluntad. Aquí no puede ser por algo de mi voluntad, sino que nosotros tenemos que juzgar con un criterio ajeno a nosotros, salir nosotros de la ecuación y ver si esto a nosotros de alguna manera no nos perjudica como terceros, o sea, salir nosotros y decir, bueno, yo no tomo parte ni a favor de este ni a favor del otro. Mire, hermano, si hasta los árbitros no le pueden ir a uno de los equipos, usted mira en el Mundial, si juega Guatemala, ¿cuándo? Hermano, ahora peor con el coronavirus, ¿va? Pero si juega Guatemala el Mundial contra Brasil, el árbitro no puede ser guatemalteco, porque no va a ser imparcial, pues va a ser imparcial. Entonces, no podemos buscar nuestra voluntad en la manera de juzgar. Esta enfermedad no existe, yo me niego a creer que existe. ¿Pero por qué? Porque yo no me quiero enfermar y no quiero creerlo. Y si no lo creo, no existe. No, hombre, eso es un mal criterio.
O porque alguien está, tal vez se encuentra en la etapa de, perdón, en el grupo de riesgo. Y como se encuentra en el grupo de riesgo, dice, uy, entonces mejor, no, pero voy a decir que no existe para que entonces así nosotros nos salimos de todo problema de que, no, hermano, mire, tenemos que juzgar esto con juicio justo, hombre. Tenemos que ver lo que va a pasar, pero no buscando nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y cuando entonces vemos la voluntad de Dios, sacamos nuestro juicio, nuestra voluntad y decir, bueno, la verdad que el criterio es este. ¿Cuál? El que el Señor me habló. No el mío, no el del otro, porque si no, hermano, todo el mundo va a cometer errores en su juicio y en su criterio. Bueno, a mí el tiempo ya me avanzó, hermanos. Entonces solo le voy a leer 2 citas más. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, si usted es espiritual, hermano, tiene que discernir las cosas de manera espiritual, hombre. No por la carne, no por la bilis, no por el enojo. Mire, a mí también me da cólera muchas cosas que están pasando en el país, hermano, en el mundo. Muchas cosas, hermano, que de verdad que a uno le desagradan tanto su corazón y a veces la carne de uno quisiera hacer algo, pero ¿y cuál será el criterio divino? ¿Hacer o no hacer? ¿Será que el criterio de Dios es que yo me vaya a prender una antorcha y a quemar un edificio y a protestar? ¿O el criterio de Dios es que ore? Yo tengo que preguntarle eso al Señor. Bueno, para empezar, que la Biblia dice que yo tengo que orar por mis autoridades, porque son puestas por Dios, estemos o no estemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, todo lo tenemos que juzgar, pero en la carne no se puede juzgar, hermano. Y los que más rápido ejecutan su juicio es los que están en la carne. El espiritual tendría que de alguna manera tomarse su tiempo y medir y decir, bueno, esto podría ser esto, ¿verdad? Acuérdense, en la carne no vamos a poder juzgar. Por último, Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. No juzguéis por apariencia, sino juzgad con juicio justo. Repito, no juzguéis por apariencia, sino juzgad con juicio justo. No nos vayamos con la finta, hermano. No nos vayamos con la finta de que lo que nos dicen eso es... No. Todo tiene que ser por revelación. Mire, incluso yo le diría, hermano, esto que pasó con... Mire, por ejemplo, las vacunas. Yo tengo que tomar un criterio porque mi bebé tiene que recibir vacunas. Entonces me han preguntado algunas personas familiares si lo he llevado a vacunar. Mi criterio en este momento es no llevarlo ahorita mientras está pasando todo esto, porque capaz que no se enferma por lo de la vacuna, pero se va a enfermar de otra cosa. Entonces ahorita mejor me espero un poquito en lo que baja la situación. Pero como luego aparecen cosas de que la vacuna esa mata a los niños y que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces ya uno se queda. De eso yo lo hablé, eso de las vacunas. Fíjese que a los jóvenes yo le hablé de eso cuando hablamos de la reducción de la población el año pasado. Ya habíamos hablado de las vacunas, ya habíamos hablado de la reducción de la población, que iban a reducir la población por medio de vacunas. Yo todo eso ya se los había comentado a ellos. Ellos ya están apercibidos de todo esto que iba a pasar. Ya lo habíamos platicado. Pero para hacer eso, o sea, para eso yo tengo que juzgar esto sobre la vida de mi hijo y decir, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque algunos dicen que las vacunas matan a los niños y luego los otros dicen que las vacunas salvan la vida a los niños. ¿A quién le voy a creer? ¿Sabe cómo estaría yo? Si no dejo que entre el juicio de Dios, así estaría, mire. Unos dicen que los matan, otros dicen que los salvan. ¿Y qué hago? Ya le dije qué es lo que hay que hacer. No voy a juzgar antes de tiempo, sino que voy a esperar que el Señor me diga qué hacer. Punto. Si el Señor me dice, ponle la vacuna, se la voy a poner. Y si Dios me dice, no se la pongas, no se la voy a poner. Y ya. Si aquí es por el Espíritu, hermano, el que uno tiene que
que considerar. Hermanos, vamos a abrir la iglesia, ya nos permitieron abrirla, gloria a Dios. Vamos a hacerlo con medidas sanitarias, qué bueno. Y luego va a aparecer alguien y decir, pero todavía está el virus, no ha salido la vacuna del virus. Mire, si usted está esperando la vacuna del virus, le cuento que tampoco han encontrado la vacuna del VIH. Y de todos modos el mundo sigue adelante. Entonces, pero bueno, ese es mi criterio. Entonces de repente alguien diría, aquí está otra vez, se vuelve esto, porque luego los cristianos van a decir, hay que ir a la iglesia, pero se me puedo enfermar. Y otros dicen, tenga fe, hombre, tené fe, varón, le dijo un hermano a otro, ¿va? Entonces, ¿y quién va a decidir? Aquí van a volverse a encontrar los criterios de los hermanos, unos que están a favor, otros que están en contra de que abramos la iglesia. Ahí se va a dar cuenta que eso se va a volver un lío después. ¿Y quién va a decidir? ¿No sería bueno? Otra vez, 1 Corintios 4:5, no juzgar antes de tiempo, sino que esperar a que el Señor nos diga qué es lo que vamos a hacer. Y la voluntad de Dios, hemos dicho que hay una voluntad general para la iglesia y una voluntad individual. Tal vez la voluntad general es que todos regresemos a la iglesia, volvamos a adorar y a buscar a Dios como lo hacíamos, pero tal vez alguno propiamente Dios le va a decir que no vaya. Eso ya será su voluntad, la voluntad de Dios sobre él, pero no para imponérmelo a mí. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que la mayoría de gente no espera que Dios le hable, sino que ellos toman la decisión. Y entonces se convierten en este ejemplo que para mí es tan valioso, ¿va? Porque tiene razón si lo mira desde su ángulo, pero la razón absoluta la tiene Dios. Entonces, ¿y cómo lo voy a saber? Tiene que esperar que Dios le hable. Hermano, pero ya llevo tiempo pidiéndole a Dios y no me contesta. Eso yo ya no sé, eso ya es problema de usted con Dios, porque yo tengo que esperar que Él venga y me hable. No apurarme a ejecutar un juicio y decir, cuando abran la iglesia yo no voy. ¿Y por qué? Porque es un peligro. Ya ejecutó el juicio y no esperó que Dios le hablara. No, hombre, mejor esperemos que Dios nos hable y nos revele. Cuando Dios nos hable, nos revele y nos diga, ya, hace esto, ya, ahí hay que hacerlo. Pero ahí está el problema, ¿verdad, hermano? Que a veces la gente no escucha la voz de Dios. Bueno, entonces, todo esto viene a raíz de esto, mire, hermano, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. Y la Biblia dice en Jueces 2:18 que cuando no habían jueces, Israel retrocedía. Convirtámonos en jueces justos, hermanos, para no estar retrocediendo. Aprendamos a ser jueces de la vida y juzguemos las cosas con un juicio espiritual. Eso sí, seamos espirituales, porque el espiritual todo lo juzga. El carnal también, pero juzga mal, pero el espiritual va a juzgar bien. Entonces, seamos jueces espirituales, jueces justos, con buenos razonamientos, que razonan bien, que esperan que Dios venga y les hable, les confirme y les diga, esto es lo que hay que hacer. Hasta ahí, juzgar. Y si no nos ha dicho nada, no hagamos, esperemos que Él resuelva por nosotros. ¿Sabe qué es lo lindo de que Dios nos diga qué es bueno y qué es malo y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Que si le hacemos caso a Dios, jamás nos vamos a equivocar. Imagínese, hermano, vivir una vida sin errores. ¿Y por qué? Como una vida sin errores, porque siempre le hizo caso a Dios. Esperemos el juicio de Dios, hombre, en todo. Y cuando Dios nos diga, ahí vamos a ejecutar lo correcto. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a alcanzar esta diaconía de jueces justos, jueces con buenos razonamientos, jueces que han aprendido a juzgar las cosas con criterio. Tener tu criterio, Señor, no por un criterio personal, no por ambiciones personales, sino que aprender a agradarte a ti con la manera en que nosotros pensamos y tener la paciencia, Señor, para que tú nos reveles en el momento adecuado qué es lo que debemos de hacer, incluso opinar. En el nombre de Jesús, Señor, revélanos, háblanos a nuestro corazón para poder tomar sabias decisiones en nuestra vida y no seguir cometiendo errores de criterio y de juicio. Enséñanos, Señor, háblanos tú por medio de tu palabra, por medio de tus ministros y por revelación a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.
porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Salmos 91:14. Te invitamos a estar conectados con la iglesia. ¿Cómo? Hemos creado chats por región en donde puedes recibir toda la información de la iglesia, como anuncios, días de servicio virtual, seguimiento, dudas, problemas y demás. Si deseas ser incluido en el chat, escribe al número 4028-7989. Recuerda que contamos con boletines de la iglesia, que será un gusto hacerlos llegar para que cuentes con ellos. Hasta la próxima transmisión y que Dios te bendiga.